Hoy conoceremos la historia de Pedro y Jimmy, quienes descubren que un terrible mal está por despertar en su pueblo. Intentarán detenerlo, pero la maldad no les permitirá hacerlo. Una noche, Pedro y Jimmy oyen disparos en el campo, cerca de su finca. Se dan cuenta que los disparos provienen de un revólver, por lo que no pueden ser cazadores. Armados con sus escopetas, deciden esperar hasta el amanecer para salir a investigar. En el campo encuentran restos humanos, primero una mano y luego las piernas. Jimmy sugiere que tal vez fue un puma el responsable, pero Pedro señala que las heridas parecen haber sido causadas por un cuchillo, lo que indica que fue otra persona la culpable. Entre las pertenencias del difunto encuentran un artefacto muy particular, cuyo propósito desconocen, así también como un cuaderno con los datos de una vecina, llamada María Elena. Ambos se dirigen a la casa de María Elena. Pedro le explica la situación y le muestra la hoja del cuaderno con sus datos. María Elena admite que estaba esperando a alguien para que matara a su hijo Uriel, quien lleva mucho tiempo embichado. Un término normal en el universo de esta película que describe a alguien que ha invitado algún tipo de maldad a su cuerpo. El sujeto muerto en el campo resulta ser un especialista que iba a matar a Uriel. Sin embargo, solo se puede hacer correctamente siguiendo ciertos procedimientos. De lo contrario, la maldad se esparcirá por todo el lugar. María Elena se culpa a sí misma por creer que rezar y prender velas sanaría a su hijo. Pedro, furioso, le dice que todas las iglesias están muertas y que rezar no sirve de nada. El hermano menor les revela que habían informado previamente a la policía, pero no tomaron medidas. Sin opciones, Pedro y Jimmy se dirigen a la comisaría para hablar con el comisario. Sin embargo, los policías no le hacen caso. Argumentan que los casos de embichados suelen ser falsos. Pedro, desesperado, confronta al comisario, quien sigue sin prestar atención. Finalmente, revelan que el limpiador nunca llegó a su destino y se encuentra en el campo, partido a la mitad. Los policías excusan su inacción afirmando que estas cosas solo ocurren en la ciudad, no en los pueblos. Luego, los hermanos se van a ver a otro vecino, Ruiz, quien es el dueño de las tierras donde vive María Elena y sus hijos. Le explican que incluso hablaron con el intendente, pero este le dijo que no hay nada más que hacer que esperar a que venga otro limpiador, término que se usa para aquel encargado de matar a los embichados. Si alguien se entera de que hay un embichado en el pueblo, este quedará marcado y se convertirá en un pueblo fantasma. Ruiz sugiere que el embichado probablemente fue plantado a propósito en sus tierras, ya que el Estado quiere quedárselas, y por eso lo han dejado solo. Por la noche, Ruiz, incapaz de contener su furia, se dirige a la casa de María Elena con una escopeta. Irrumpe por la fuerza con la intención de terminar con la vida de Uriel. La madre le advierte que no lo haga, ya que condenará a todo el pueblo. La maldad se liberaría y afectaría a todos. Ruiz, indeciso, escucha como el embichado le pide que lo mate, o de lo contrario se meterá en la panza de su esposa embarazada, siendo él el primero en visitar cuando se libere. Afortunadamente, Ruiz no cae en las provocaciones y se encierra en su camioneta. A la mañana siguiente, su esposa Jimena llega con Pedro y Jimmy. Pedro sugiere que la mejor solución es marcharse del pueblo antes de que la maldad se libere. Pero Ruiz, decidido a no abandonar sus tierras, insiste que el que debe marcharse es Uriel. Propone llevarlo lejos del pueblo, donde su infección no afecte a los demás. Los hermanos no están seguros de hacerlo, pero Ruiz afirma que lo hará con o sin su ayuda. Entran en la casa y cargan a Uriel con sábanas. Aunque les cuesta trabajo, logran subirlo a la camioneta. Se alejan del pueblo unos 300 kilómetros, pero deciden seguir un poco más. Pedro se da cuenta de que su ropa apesta por haber estado en contacto con el embichado. Ruiz le dice que debe quemarla. En ese momento, un niño se cruza en la ruta y hacen una maniobra brusca para esquivarlo. Cuando se detienen lo suficientemente lejos para dejar a Uriel, se dan cuenta de que no está en la camioneta. Llegan a la conclusión de que cuando esquivaron al niño, el embichado debió caerse. Ruiz dice que no importa, que estaban lo suficientemente lejos y que ahora es problema de otros. Al día siguiente, Jimena llama urgentemente a su esposo al corral donde se encontraban las cabras. Señala a una de ellas que se comporta de manera diferente. Ruiz toma su escopeta y dispara al aire. Todas las cabras salen corriendo, excepto la que su esposa señaló. Ruiz la apunta, pero Jimena le ruega que no mate al animal con un arma de fuego. Va en busca de un hacha. Superado por la situación, Ruiz ve como la cabra, en lugar de huir, se acerca y pone su cabeza en el cañón de la escopeta. Él dispara y mata a la cabra, pero su esposa lo mata de un hachazo en la cabeza. Luego, de rodillas, Jimena se quita la vida. En la noche, el hermano menor de Uriel llega a la casa de Pedro y Jimmy. Les cuenta que Ruiz está muerto y que su madre ha desaparecido.
Les pide por favor que lo dejen quedarse con ellos, porque tiene miedo y hace frío. Pedro, desconfiando, sugiere que puede quedarse en el establo. Jimmy advierte que el niño está armado, y por precaución, Pedro le pide que entregue el arma. Por la mañana, los hermanos siguen con su idea de irse del pueblo, así que van en busca de su familia para marcharse. Pedro decide ir primero por sus hijos, quienes viven en el pueblo con su ex esposa, Sabrina. Al llegar a la casa, es atendido por la actual pareja de Sabrina, Leo. Aunque Leo no quiere abrir la puerta, Pedro empuja y entra. Le pide a Leo que despierte a Sabrina y a los niños y que le traiga ropa limpia mientras se desviste. El perro de la familia olfatea toda la ropa que Pedro deja en el piso. Sabrina baja y se sorprende a ver a Pedro desnudo en su casa, pero él insiste en que necesita ropa limpia. Luego vemos como Pedro quema la ropa que se quitó afuera de la casa, mientras Sabrina le pide que se vaya. El hijo menor de Pedro sale y lo saluda alegremente. Pedro aprovecha la oportunidad y se mete nuevamente a la casa. Adentro intenta explicar todo lo que está ocurriendo y por qué deben irse del pueblo antes de que la maldad se extienda y afecte a todos. Sin embargo, Sabrina no le cree y lo amenaza con llamar a la policía. Pedro, sin hacerle caso, despierta a su hijo Yair para que se vayan juntos. Mientras tanto, vemos como la hija más pequeña de la familia está jugando con el perro. Mientras los adultos discuten, el perro ataca a la niña. Santi ve todo y grita a los padres para que ayuden a la pequeña. Leo se acerca y ve como el perro sale corriendo con el cuerpo de la niña. Pedro y Leo salen corriendo detrás del perro, pero no logran encontrarlo. Pedro, al darse cuenta de que es obra de la maldad, regresa a la casa a llevarse sus hijos. Despierta a Yair, quien tiene autismo, y lo prepara para salir. Leo también regresa a la casa y le exige a Pedro que lo ayude a encontrar a su hija. Sacando un arma, Leo está decidido a terminar con el animal. Pedro intenta hacerle entender que no debe usar armas de fuego, ya que el mal podría pasar a él. Cuando salen nuevamente, Pedro encuentra a la policía e intenta explicar lo sucedido. En ese momento escucha un disparo. Es Leo, quien ha usado el arma para matar al perro. Cuando Pedro regresa a la casa, ve que la niña ha vuelto sana y salva. Sabrina, feliz, le pide a los vecinos que le avisen a Leo que todo está bien. Pedro entra por sus hijos y comienza a buscar las llaves del auto de Sabrina. Les pregunta a sus hijos dónde están las llaves y Yair, como puede, le indica dónde encontrarlas. Mientras Sabrina abraza a su hija, la niña le susurra al oído que Leo la matará. Mientras Pedro saca el auto, ve como Leo llega a toda velocidad en su camioneta y atropella a su esposa. Leo, después del accidente, entra en razón y observa cómo la niña celebra lo sucedido. Pedro y los niños llegan a la casa de su madre, donde Jimmy los está esperando. Ya en la ruta, Santi le pregunta a su abuela qué es un embichado. La mujer le explica que es algo muy malo que se mete en el cuerpo de una persona para usarla como incubadora y nacer. También le cuenta que hay 7 reglas cuando se topan con un embichado. No usar luz eléctrica, no estar cerca de animales, no usar nada que haya estado en contacto con el embichado, no lastimarlo sin nunca nombrar a la maldad por su nombre. Sin embargo, antes de terminar, Pedro la interrumpe. Durante una parada, el celular de la abuela comienza a sonar y quien llama es Sabrina. Pedro toma el celular y atiende. Sabrina le exige que le devuelva a sus hijos. Pedro responde que están bien, pero Sabrina, con un tono hiriente, lo acusa de ser un pésimo padre y un pésimo marido, y le advierte que ella sabe dónde encontrarlo. Pedro, desbordado, destruye el celular. Jimmy se acerca e intenta calmarlo, mientras su hermano le cuenta lo que ha vivido en casa de Sabrina. Jimmy menciona que conoce a alguien que los podría ayudar. Más tarde llegan a la casa de Mirta. Ella les dice que pueden quedarse el tiempo que necesiten, pero les advierte que no tiene luz eléctrica. Yair se niega a bajarse del vehículo, así que Pedro debe pasar la noche con él. Mientras duermen, Sabrina aparece y deja su mano marcada con sangre en la ventanilla de Yair. Luego, Sabrina entra a la habitación donde la abuela duerme con Santi y se lleva al niño. La abuela, bajo el efecto de calmantes, no nota nada extraño. Jimmy despierta a Pedro y este entra a la casa. Su madre le cuenta lo que vio y ven como Sabrina se tira por la ventana con su hijo. Cuando salen a buscarlo no encuentran a ninguno. Preocupado por Yair, Pedro corre a verificar que esté bien, ya que el auto está manchado con sangre. Mirta explica a Jimmy que Yair está poseído y la prueba está en sus manos. El demonio que entró en él quedó atrapado en su mente, que es diferente, pero existe la posibilidad de que el demonio encuentre la forma de dominarlo y encarnar. En la casa, Mirta arma uno de los artefactos que vieron al principio. Les explica que los demonios se alimentan de los miedos, por lo que no es buena idea de que Pedro vaya a buscar a Santi, ya que el demonio aprovechará el miedo que siente de perder a su hijo en su contra. Jimmy se ofrece para ser él quien busca al niño. Entonces Mirta le dice que ella y Pedro irán en busca del embichado para matarlo y evitar que la maldad nazca.
Jimmy pregunta por qué están sucediendo tantas cosas si el embichado aún sigue con vida, y Mirta explica que es el proceso de parto y que ya falta poco para que el mal esté libre. Pedro menciona que tiene una leve idea del lugar donde podría estar el embichado, y luego Mirta observa hacia el pueblo y ve que está en oscura, llegando a la conclusión de que están ocurriendo cosas terribles allí. En su camino para encontrar al embichado, Mirta le cuenta a Pedro que hace tiempo ella y su esposo tenían una iglesia y allí apareció el primer embichado de la ciudad. Cuando entró, comenzó a vomitar los restos de su familia que se había comido. Desde ese momento las iglesias cayeron y solo quedaron ministros que les enseñaron cómo matar a los embichados, con un ritual específico. Ella y su esposo se dedicaron a eso durante 12 años hasta que un día él no volvió a casa. En ese momento, Mirta dejó la ciudad y se fue a vivir al pueblo, dejando todo atrás. Jimmy, siguiendo el consejo de Mirta, va por la ruta sin luces. Se topa con Sabrina, baja la velocidad y pasa junto a ella muy despacio. Con horror, ve como Sabrina está comiendo el cerebro de Santi mientras camina. Jimmy frena y deja que ella lo sobrepase. Luego acelera y la atropella, liberándola de su sufrimiento. Pedro y Mirta llegan a una escuela rural. Mirta cree que el embichado podría estar allí, ya que a estos les atraen los niños y a los niños les atrae la maldad. Mientras vemos como la abuela ve a Yair que entra caminando a la casa como si no tuviera autismo. Le dice con voz clara que tiene frío y hambre. Tanto Pedro como Mirta entran a la escuela y ven a niños sentados en sus pupitres. Mirta le pregunta a una niña dónde se encuentra el embichado, pero ella no quiere decir nada. La mujer empieza a sentirse mal y debe salir a tomar aire. Pedro le pregunta qué pasa y ella dice que sintió el aliento de los niños y que seguramente están ocultando al embichado. En ese momento, un niño llega a la escuela con su bicicleta. Pedro intenta preguntarle si vio a alguien lastimado o si alguien lo ayudó, pero el niño lo ignora y entra. Pedro, impotente, le dice a Mirta que es capaz de entrar y sacarle la verdad a los niños como sea, porque ya no le importa nada. Ella lo calma y le dice que debe pensar antes de actuar, ya que la vida de los dos está en juego. Mientras tanto, el niño que acaba de llegar vuelve a salir y les pregunta si están buscando a Uriel. Les dice que está en la casa de un profesor y señala el camino. Pedro se sube a la camioneta para ir, pero Mirta duda. Otra niña golpea la camioneta y dice que todo es mentira y que el embichado está en su casa. Pedro, cansado de la situación, golpea a la niña para que diga la verdad, pero no obtiene nada. Mirta llega a la conclusión de que el embichado debe encontrarse allí. Cuando vuelven a entrar, ven restos de cal en una especie de escenario. Encuentran tablas sueltas y un martillo. Pedro retira las tablas y encuentra los cuerpos de los adultos. Mirta, rodeada por los niños, le pide a Pedro que vaya por su herramienta a la camioneta. Los niños intentan disuadirlos de sacar al embichado, pero Mirta y Pedro saben que deben apresurarse. Pedro quita algunas tablas del escenario y también los cuerpos hasta dar con Uriel. Sin embargo, no logra sacarlo porque es muy pesado. Mirta presiona a Pedro para que saque a Uriel porque debe matarlo con el artefacto limpiador y necesita ver su nuca. La niña poseída les dice que pueden encontrar un hacha en la dirección. Mirta intenta advertirle que no debe hacerle caso a los niños, pero Pedro no obedece y va hacia la dirección. Los niños aprovechan y lo encierran para luego atacar a Mirta. Cuando Pedro logra salir, ve cómo los niños han terminado con Mirta. Uriel asoma su cabeza por el hoyo y se burla de Pedro. Enloquecido de furia, Pedro toma el artefacto limpiador y lo golpea hasta terminar con su vida. Ahora podemos ver cómo el demonio con forma de niño emerge del escenario. Se acerca a un vencido Pedro y le marca la frente. Luego, junto a los niños, el demonio sale al exterior y se retira con su séquito. Pedro vuelve a la casa de Mirta en busca de Jimmy y Yair para volver al pueblo. Ya en su hogar, Pedro se da una ducha y nota que no puede limpiar la marca que el demonio dejó en su frente. Por su parte, Jimmy entra al establo y se encuentra con el hermano menor de Uriel. Este le confiesa que escuchaba una voz en su cabeza que lo hizo matar al limpiador al principio, y que fue él quien lo cortó en pedazos. Jimmy le pregunta qué pasó con María Elena y el niño le responde que lo mismo que sucedió a la madre de los hermanos. En la casa vemos como Yair está comiendo un helado y se ahoga con él. Pedro intenta ayudarlo, pero ve que el joven tiene algo más en la boca. Primero saca cabello y luego el collar ensangrentado de su madre. Al parecer, Yair se la comió. Pedro sale totalmente quebrado de la casa. Se arrodilla en el suelo y grita de desesperación. Jimmy llega y sin entender lo que sucede, ve como su hermano fue vencido por la maldad. Si llegaste hasta acá, no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte.
También puedes conocer la misma forma de apoyar el canal para seguir teniendo más resúmenes de tus pelis y series favoritas. Muchas gracias.